Hola, ¿qué tal? Recibe un afectuoso saludo. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován de la comunidad Misión de Acción Católica. No sabes el gusto que me da recibir tu visita. Y me da mucho gusto porque por medio de esta ventana podemos edificar nuestras vidas reflexionando la palabra de Dios. Mira, hoy quiero compartirte una pequeña reflexión en donde vamos a meditar sobre la humildad. Fíjate que mucho se ha hablado de la humildad y aún así podemos eventualmente tener conceptos erróneos sobre la misma. Hoy quiero enfocarme en darte a conocer en qué nos puede ayudar a ser humildes cuando le pedimos a Dios por una necesidad determinada. Es decir, cómo nos puede ayudar a practicar la virtud de la humildad cuando rezamos, cuando oramos, cuando dialogamos con nuestro Creador. Si deseas despejar este interrogante y a la vez darle fuerza a tu oración de petición, descubre en los siguientes minutos el verdadero poder de la humildad en oración. Bienvenidos al podcast de Reflexiones Católicas con Víctor Hugo Redrován, un sitio para edificar vidas con la palabra de Dios. Permíteme iniciar contándote un corto relato que nos va a ayudar de forma ilustrativa a comprender el asunto de la humildad. Fíjate bien, la historia cuenta que en una pequeña aldea vivía un mendigo muy conocido por todos sus habitantes por su asombrosa capacidad para dar consejos y ayudar a las personas. El mendigo solamente pedía la voluntad por ofrecer sus sabias palabras a los habitantes del pueblo. Tal llegó su fama que el rey, sorprendido por lo que le contaban, decidió visitarlo y pedirle consejo. Tras visitarle, el rey quedó muy satisfecho con los consejos del mendigo. Tanto es así que le pidió que le acompañase al palacio para que pudiese ayudarle en las tareas del día a día. El mendigo, un tanto sorprendido, accedió y se marchó a vivir a un suntuoso palacio. Cada día que pasaba, el rey se mostraba más satisfecho con la ayuda del mendigo, hasta que decidió prescindir de todos sus consejeros. Claro, al ver esta situación, uno de estos consejeros, resentido por la decisión del rey, decidió espiar al mendigo para descubrir de dónde venía su capacidad para aconsejar tan sabiamente. Para sorpresa, el consejero descubrió que el mendigo abandonaba el palacio al atardecer y volvía a él antes de que amaneciese. Tal era la incertidumbre por saber qué hacía el mendigo, que un día decidió seguirle para ver qué hacía durante esas horas que se ausentaba del palacio. Sorprendido, vio cómo el mendigo se dirigía al anochecer a una cabaña que se encontraba a las afueras del palacio. Ahí el mendigo se despojaba de sus ricos ropajes y se volvía a poner sus antiguos harapos. Luego se acostaba en el suelo sobre un lecho de paja. Por la mañana el mendigo se volvía a poner sus ricas vestimentas y volvía al palacio. El consejero se dirigió al mendigo y le preguntó: «Oye, mendigo, ¿cuál es el motivo por el que te despojas de tus ropas para volver a ponerte tus harapos y dormir sobre el duro suelo, pudiendo descansar en una cómoda cama en el palacio?» «Muy sencillo», le contestó el mendigo, «para no olvidarme nunca del lugar de donde vengo». Una respuesta, por supuesto, bastante diciente, que nos invita a reflexionar. Mira, en esta corta historia podemos ver que la humildad consiste en reconocer quiénes somos. Los harapos pueden significar pobreza, pero hemos de saber que una persona pobre no necesariamente es humilde, ni tampoco una persona rica no necesariamente es orgullosa. En realidad, la humildad va más allá del dinero y las posesiones. La humildad es saber reconocer que venimos de la tierra. Del polvo Dios nos creó y en polvo nos hemos de convertir. Así que cualquier cosa material que tengamos es pura ganancia dada por Dios. Ganancia solamente para administrarla. No podemos, en nombre de lo que tenemos o en nombre del cargo que tengamos, despreciar a los demás. Al igual que el mendigo, debemos reconocer y recordar de dónde venimos. Fíjate que pocas virtudes son tan ignoradas como la humildad. La humildad hoy en día es una virtud humillada. Vivimos en un mundo enfermo de orgullo y de soberbia, en un mundo donde se valora más crecer
el tener, el aparentar, el dominar, el brillar, olvidando por completo que la humildad es una actitud absolutamente necesaria en nuestra vida cristiana, sobre todo en nuestra vida de oración. Si queremos que nuestros encuentros con el Señor sean fructíferos, debemos presentarnos con un corazón realmente humilde. Esto me hace recordar la parábola del fariseo y el publicano. En esta pequeña historia, Jesús nos enseña la actitud correcta para invocar la misericordia del Padre. El fariseo hace una oración de agradecimiento con la que se compadece de sí mismo por el cumplimiento de la ley. Se siente irreprensible y desprecia a los demás, y se nota con claridad su soberbia que compromete toda obra buena. El fariseo ora, pero lo hace como si estuviera dando una lección con conceptos aprendidos. Hoy en día, más que preguntarnos cuánto rezamos, debemos preguntarnos cómo lo hacemos. Y es aquí donde se destaca la oración del publicano. El publicano ora con toda humildad, se muestra arrepentido de su pecado, mendiga la misericordia de Dios. Su actitud es sincera. No busca la apariencia, no busca la mínima intención de sobresalir con palabras rebuscadas en su oración. Sin lugar a dudas, esto nos recuerda la condición necesaria para recibir el perdón del Señor y se convierte en imagen del verdadero creyente. La oración del soberbio, por el contrario, no alcanza el corazón de Dios. La oración del humilde obtiene su misericordia. Como te puedes dar cuenta, solamente reflexionando esta parábola, concluimos cuán importante es la humildad cuando rezamos. Dicho esto, veamos qué es la humildad. Mira, la humildad proviene del vocablo latino humilitas, que a su vez proviene de humus, que quiere decir tierra en latín. El humus es la parte o la corteza más fértil de la tierra. De ahí que debemos entender que una persona humilde es aquella que da frutos. Es decir, es aquella persona que estando consciente de su limitación y debilidad, o de sus habilidades, cualidades y capacidades, sirve a los demás. Está siempre dispuesto al servicio. Aprovecha lo poco o lo mucho que pueda tener para obrar en bien de los demás sin decirlo. No sé si te quedó claro. Vamos de nuevo, por favor presta mucha atención. El humilde es aquella persona que no anda vociferando lo mucho que tiene, ni anda lamentándose lo poco que tiene. El humilde es como el humus, un terreno fértil. Su intención es siempre obrar en bien de los demás. Ahora, la segunda idea que se relaciona con la humildad es postrarse sobre tierra, dando la idea de sumisión y rendimiento, un rendimiento sobre todo ante Dios. No obstante, hay que saber diferenciar entre el significado de justicia y humildad. Te lo explico mejor a través de los siguientes hechos. Fíjate bien. Mira, cuando María, la hermana de Lázaro, se arrodilló ante Jesús para ungirle los pies con un caro perfume y después secarlos con su propia cabellera, no estaba ejecutando ningún acto de humildad, sino de justicia. En cambio, cuando Jesús se quitó sus vestidos y se ciñó una toalla para lavar y secar los pies de sus discípulos, no estaba actuando en base a la justicia, sino con toda humildad. El propósito de Jesús en aquel momento lo explicó con toda claridad cuando dijo: en verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Como te puedes dar cuenta, la humildad no va de abajo hacia arriba, sino a la inversa. No consiste en que el más pequeño rinda homenaje al más grande, sino que este último se incline con todo respeto ante el más pequeño. Fácil de entender. Visto así, se comprende perfectamente que el grande se incline con bondad y amor hacia el más pequeño y sepa apreciar su valor, que se sienta emocionado por la debilidad y se disponga a defenderla. La verdadera humildad consiste en inclinarse respetuosamente el grande ante el pequeño, el mayor ante el menor. Ahora,
no vayas a pensar que por el hecho de rebajarse de esta manera signifique perderse a sí mismo, porque el que adopta una actitud humilde está seguro de sí mismo y de su acción, porque sabe que será recompensado por su acción si por medio de ella no está buscando ser premiado por los demás. Su humildad le permite descubrir el valor de la pequeñez como tal y encuentra la grandeza de lo diminuto, llegando así a captar que la vida es un continuo ejercicio de virtuosas pequeñeces que hacen que la existencia de quien lo practica sea grande y valiosa. Debemos comprender que el pequeño es valioso no solamente porque tiene también sus valores, sino que es valioso precisamente porque es pequeño. He aquí un profundo misterio que solo se manifiesta al hombre verdaderamente humilde. Ahora que ya tienes una idea más clara de la humildad, déjame comentarte su verdadero sentido en oración. Mira, sin lugar a dudas, el orgullo y la soberbia representan un gran obstáculo en el mundo de la oración. En resumen, el no recibir respuesta favorable a mi oración puede deberse a mi falta de humildad. Erróneamente, siempre la humildad ha sido asociada a lo poco, a lo malo, a lo sucio. Por ejemplo, cuando tocan la puerta y es alguien pobre, regularmente cuando te avisan quién es, te dicen que es una persona humilde. Pero cuando sales te das cuenta que es alguien sucio y mal educado, que de humilde no tenía nada. Casi siempre definimos la humildad de manera equivocada. En realidad pareciera ser que la humildad no trajera nada bueno. La mayor parte de la gente la asocia a la pobreza y a la suciedad. Regularmente se cree que el rico es orgulloso y el pobre es humilde, pero la realidad no es así. ¿Sabes? En cierta ocasión yo me pregunté, ¿dónde luce mejor la humildad? ¿En la pobreza o en la riqueza? ¿En lo pequeño o en lo grande? Reflexionando y reflexionando concluí que mientras más grande nos hace Dios, más vamos a requerir humildad. La verdad es que nosotros relacionamos mal las cosas. Decimos que si vives en una casa que ya se cae y está llena de goteras, se es humilde. Pero en verdad la humildad se lleva en el corazón y no en el bolsillo. Recuerda que cuando mandaron a Moisés a hacer el arca del pacto, el propiciatorio era en oro con 2 querubines que hacían el respaldo del trono de Dios juntando sus alas. Ahora bien, imagínate, por favor, imagínate a Dios entre ángeles, serafines y querubines que cantan: Santo, Santo, Santo y Todopoderoso, y que Dios diga que le da igual estar entre ellos o entre nosotros por ser humildes. Eso sería de verdad algo hermosísimo, porque eso significaría que tú y yo seríamos tan humildes como los ángeles, serafines y querubines. Créeme cuando te digo que no hay nada que acapare más la atención de Dios como un corazón humilde. El Señor atiende al humilde. Por eso debes saber que una cosa es que Dios te oiga y otra que te atienda. No puedes captar la atención de Dios peleando con Él. Puedes hacer rabietas, pero si eres orgulloso, Dios no te hará caso. Fácil de entender. La verdad es que por lo general los soberbios viven abatidos, tienen congoja y les cuesta dormir. Es probable que justo hoy te encuentres abatido y que por ello hagas un llamado para orar por ti, para que el desánimo se vaya de tu vida. Pero si regresas a tus prácticas orgullosas, si continúas en la soberbia, le abrirás la puerta al enemigo y como consecuencia volverás a estar desalentado. El problema no es si oramos o no por ti. El problema es si dejas o no el orgullo. Por favor, no vayas a pensar que estas palabras son solamente mis opiniones. Como te puedes dar cuenta, te hablo con evidencias palpables. La misma palabra de Dios valida este compartir. Así en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice el Señor: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que llegada la ocasión los ensalce,
Como ves, no hay ningún problema en que Dios exalte a alguien. Dios no tiene problema que la gente te bendiga y te admire, pues Dios no tiene celos porque la gente te elogie. Él es muy seguro de sí mismo y no le ocasiona ningún problema a eso. El Señor quiere exaltarte y no hay nada de malo en eso. En Apocalipsis 4, versículos del 9 al 11, encontramos que hay 24 ancianos, reyes, que recibieron coronas de parte de Dios. Los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Arrojan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas. De igual manera, en este mundo hay coronas que Dios nos da. Puedes lucir tu corona las veces que tú quieras, pero tienes que saber que esa corona debe ser puesta a los pies de Cristo. Así que solo con tu humildad recibirás el favor de Dios con infinito amor. Como te puedes dar cuenta, seguimos validando esta enseñanza con la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dice: tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Lo cual quiere decir que tu alma tendrá descanso cuando sea mansa y humilde. Fíjate que algunos toman para sí ese famoso dicho popular: hay que ser manso pero no menso, y se agarran de él para no dejar de ser orgullosos. Por supuesto que en determinadas situaciones hay que protestar y hablar con firmeza, tal como lo hizo Jesús en muchas situaciones. El ser manso y humilde se ha interpretado de mala manera. Cuando hay que callar, hay que hacerlo con humildad. Cuando hay que protestar, hay que hacerlo con firmeza. Sé inteligente, no pierdas la mansedumbre por ese tipo de cosas o por muchas más que te puedan pasar. Por otro lado, en el capítulo 1 de Eclesiastés, el rey Salomón dijo que todo en la vida del hombre es vanidad. Entonces, si todo es vanidad, ¿por qué levantas la mano para juzgar a alguien? Si una mujer anda todo el tiempo bien vestida y maquillada, la gente la juzga diciendo que es vanidosa. Lo mismo ocurre con aquel hombre que siempre está bien vestido. Le dicen que es vanidoso. Pero aquí valdría la pena reflexionar en lo siguiente. ¿Crees que aquel joven que se viste de jeans rotos y con la camisa por fuera no tiene vanidad? Por supuesto que esta persona es vanidosa. Solo es cuestión de gustos y de precios. ¿Qué es vanidad? ¿Crees que es vanidosa la persona que anda en un Jaguar o la que anda en un carro bien pintado? Si la Biblia dice que todo es vanidad, debemos entender entonces que los dos tienen vanidad. El problema es que una es más cara que la otra. Ahora bien, si todos vamos a tener vanidad, por lo menos que la tengamos con buenos gustos. Ojo, cuidado con malinterpretar mis palabras. No te estoy diciendo que te conviertas en una persona materialista, que solamente vivas para dar valor a las cosas materiales y que por ello desprecies a los demás. Lo material, recuerda que lo material es una corona que la puedes lucir si deseas, pero siempre esa corona la tienes que poner a los pies de Cristo. Como te puedes dar cuenta, estamos tratando el tema de la humildad como la virtud que nos acerca más a Dios. Veamos ahora el asunto de la falsa humildad. ¿Qué es la falsa humildad? Bueno, pues fíjate que la falsa humildad te lleva a practicar cosas que crees que al hacerlas serás mejor que los demás. Cuando uno suelta esa falsa humildad, se siente bien vivir así. Jesucristo dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y que es el pan de vida, y que quien en Él cree no tendrá hambre jamás. Para nosotros es fácil creerlo porque lo escuchamos 2000 años después de que ocurrió. Pero el problema para los de su tiempo
es que lo estaban escuchando sin saber que él era el Hijo de Dios. Imagino que cuando lo oían decir esas cosas decían que se le había subido el orgullo a la cabeza. En Juan capítulo 8 Jesús dijo que es la luz del mundo y que quien le sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Bueno, es bastante simple. Aprendemos que decir lo que eres y lo que Dios ha hecho contigo no es orgullo. Creer que eres orgulloso solamente porque dices lo que realmente eres, eso es falsa humildad. Déjame repetírtelo una vez más. Si tú crees que al decir lo que eres estás actuando con orgullo, entonces tú tienes falsa humildad. Mira. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que soy yo, será salvo. Más adelante dijo, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. También en alguna oportunidad dijo que Él era la resurrección y la vida y que quien en Él creyera, aunque estuviera muerto, resucitaría. Sin lugar a dudas, Jesús era humilde y el decir lo que era no lo hacía menos humilde. Ahora, aquí el problema con el que muchos cuentan es que a causa de la falsa humildad no saben quiénes son en Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Si nosotros hubiéramos estado presentes en aquel entonces, hubiéramos juzgado a Jesús de orgulloso a causa de nuestro falso concepto de orgullo y humildad. Por lo tanto, debemos renovar nuestra mente respecto a estos conceptos para entenderlos. De lo contrario, nos vamos a perder las bendiciones de Dios. Más adelante el Señor dijo que era la vid verdadera y que fuera de Él no podemos hacer nada. Recuerda que para muchos de sus contemporáneos era solamente un carpintero. Pero Jesús vivía tan seguro de sí mismo que cuando le preguntaron si era el Hijo de Dios, dijo que sí. Por esa razón lo mandaron a crucificar, porque decía que era el Hijo de Dios. También es posible que alguno por ahí lo tildara de creído. Y este es otro término muy usado en nuestro lenguaje, creído. Usamos el término creído de manera equivocada. ¿A quién calificas de creído? Ser creído no necesariamente implica ser orgulloso. Ser creído es más bien ser seguro de sí mismo. La verdad es que ya sincerándonos, todos somos creídos. Solamente que algunos creen mucho y otros creen poco. Si dices que naciste para perdedor, eres un creído porque es eso lo que crees. En la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice: y no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En estas palabras debemos entender que transformar es cambiar de forma. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo tenemos una forma. Pero si mantenemos una relación con Él, si ponemos en práctica su palabra, somos transformados a causa de nuestro entendimiento. Decir lo que eres y lo que puedes obtener en Cristo Jesús no es orgullo. Decir que vas a triunfar ni es orgullo ni es vanidad, más bien es seguridad. Por lo tanto, hay que tener un gran cuidado de no cambiar el orgullo por la falsa humildad. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, con mucha fe debemos confiar en que Dios nos va a sacar de esa dificultad en que estamos atravesando. A cada uno de nosotros Dios le dio una medida de fe. Piensa de acuerdo a tu fe y no a la de alguien más. Debemos pensar de acuerdo a la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y subir el estándar. Si quieres ser más, quita de tu vida la falsa humildad. Recuerda lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 26. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por otro lado, me vas a dar la razón cuando te digo que difícilmente habrás visto una flor mal vestida.
pues Dios la viste preciosa. Aunque te cueste creerlo, uno de los primeros niveles de fe que la gente debe mostrar está en cómo nos alimentamos y cómo nos vestimos. ¿Te has preguntado en alguna ocasión, por ejemplo, cómo viste Dios a una guacamaya, a un águila, a un delfín o a un pavo real? ¿Cómo viste Dios a los peces? Pero claro, nosotros confundimos las cosas. Llamamos humilde a lo que de humilde no tiene nada. Ahora bien, ¿dónde vive Dios? Dios vive en un humilde cielo, porque si Él es humilde, vive en un lugar que también es humilde. Quiere decir entonces que la humildad de tu corazón es como el cielo mismo. La humildad, mi querido hermano y hermana, es el mayor de los adornos que alguien puede tener delante de Dios. Esta lo llama y atrae a estar contigo. Dios hará mucho más por aquellas personas que creen tener más valor. La primera pregunta que Dios le hizo a la gente fue: ¿cuánto crees que vales? Y la segunda fue: ¿hará Dios mucho más por ti? Así que Dios va a hacer más por ti cuando creas mejores cosas de ti mismo. Si vives menospreciándote o pensando que naciste para perdedor, Dios no puede hacer más por ti. Tienes un Dios capaz de hacer todo, pero la fe que tienes de ti mismo hace que no actúe. Si piensas que eres de tercera categoría, cosas de esa calidad van a llegar a tus manos, porque pides de acuerdo a lo que crees que mereces, recibes de acuerdo a lo que piensas de ti mismo. Por favor, cuida de tu fe, cuida que tu fe no sea manipulada por tu falsa humildad. Porque puede que creas que no vales. Si crees que naciste para ocupar cargos de primera clase, lo vas a ocupar. Porque lo que crees de ti mismo determina el tipo de oración que harás, y la oración que haces determina la calidad de bendición que obtendrás. Si supieras cuánto vales para Dios, tu vida entera cambiaría. Deja de creer que no vales. Esa es una mentira del diablo. Si crees que vales más, Dios va a empezar a hacer mucho más en tu vida. Dios hace mucho más en los que creen que valen más. Resumiendo entonces, podemos decir que el humilde es aquella persona que, independientemente de su condición social, económica o de sus cualidades, siempre está al servicio de los demás. El humilde es aquella persona que se inclina con amor y bondad hacia el más pequeño. El humilde es aquella persona que pone a los pies de Cristo todo lo que tiene. El humilde es aquella persona que se levanta porque es hijo de Dios. El humilde es aquella persona que se valora porque es hijo de Dios, porque tiene la dignidad de Dios. Recuerda, por favor, nunca olvides que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros porque valemos mucho. Tú vales la sangre del Hijo de Dios. Así que por favor echa a la basura toda esa falsa humildad y orgullo. Más bien pídele a Dios que te dé el balance para vivir bien delante de Él y que sin importar qué diga la gente, seas quien debes ser. No sabes el gusto que me da haberte podido compartir esta pequeña reflexión de vida. Mi nombre es Víctor Hugo Redrován y si Dios lo permite nos veremos en una próxima oportunidad. Que María Santísima te guíe a vivir una vida en completa sintonía junto a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Dios te bendiga.